El diseño de experimentos es una metodología científica utilizada para planificar, ejecutar, analizar e interpretar datos obtenidos de experimentos. En este caso experimentamos con una catapulta de madera, pero primero debemos saber un poco sobre sus antecedentes. Las catapultas han sido utilizadas desde la antigüedad como dispositivos de asedio. Su desarrollo ha pasado por varias etapas, desde las primitivas balistas romanas hasta las sofisticadas trebuchs medievales. Entender la evolución histórica de la catapulta proporciona un contexto valioso sobre los principios mecánicos y físicos que subyacen en su funcionamiento. En el artículo recolectado hecho por unos estudiantes de una universidad de Colombia, nos hacen una breve descripción sobre el diseño de experimentos y la catapulta. Para completar este estudio de manera adecuada, se basaron en la metodología de Montgomery. Ahora les hablaré sobre nuestro objetivo general del trabajo y nuestros objetivos específicos. Nuestro objetivo general tenemos como determinar cómo los factores influyen en las distancias alcanzadas por la pelota de ping pong realizados con una catapulta de madera. Como objetivos específicos tenemos cuatro. El primero, comprobar la semejanza o diferencia en las distancias alcanzadas promedio por la pelota de ping pong realizada por la catapulta de madera. Como objetivo 2, identificar el efecto de los factores de posición del gancho, ángulo de lanzamiento y altura del pin sobre la distancia alcanzada por nuestra pelota de ping pong. Examinar la interacción entre los factores, posición del gancho, ángulo de lanzamiento y altura del pin. Y como objetivo 4, identificar las combinaciones óptimas de estos factores para maximizar la distancia de alcance de la pelota de ping pong. Continuamos con método y materiales. El diseño experimental desarrollado en la presente investigación es identificado con un modelo de experimentación factorial 3x3x3, un modelo con efectos fijos, con 27 tratamientos y un total de 81 lanzamientos, donde nuestra unidad experimental es la catapulta de madera, y los factores de tratamiento principales de la experimentación son la posición del gancho de 17.5, 19.5 y 21,5 centímetros. El ángulo de lanzamiento 30, 60 y 90 grados. La altura de pin de 10, 12 y 14 centímetros. El modelo aditivo lineal se ve reflejado en la siguiente ecuación, donde se resalta que mu es el efecto general de la media o promedio, tau es el efecto del primer factor o la posición del gancho, beta es el efecto del segundo factor o ángulo de lanzamiento, y es el efecto del tercer factor, la altura de pin, y la interacción entre factores, bueno, en este caso entre dos, está expresado por tau beta, tau y beta y. Y por último, la interacción triple de tau beta y. Y claro, no podemos dejar de lado a la e, que es el error experimental presente en la ecuación. Por otro lado, tenemos los instrumentos y materiales. La catapulta de madera es nuestra unidad experimental, el proyectil, la pelota de ping-pong, la cinta métrica para recolectar la distancia final del proyectil, el software de análisis de datos, en este caso vendría a ser Minitab, nos permite analizar y visualizar los resultados viendo cómo los factores y diferentes interacciones afectan la distancia alcanzada por la pelota de ping-pong. En toda experimentación se debe identificar los diferentes errores presentes en la recolección de datos y tratar de prevenirlos es una buena idea para obtener los resultados más confiables posibles, como los errores presentes en la medición. En la parte instrumental, la distancia expresada de los datos no fue exacta debido a la falta de presión rigurosa al resaltar la posición final del proyectil. En el factor humano, la rotación de los operarios al realizar el experimento, hubo mucha variedad en la técnica de lanzamiento del proyectil por medio de la catapulta. En cambio, en los errores experimentales, la configuración incorrecta, especialmente en el ángulo de 90 grados, se tuvo una mayor dificultad para obtener estas medidas, ya que no estaba correctamente estirada, lo que afectaba la medida de desplazamiento que tenía la pelota. En cambio, la fuente de variabilidad se ve presente en la posición del gancho, el ángulo de lanzamiento, la altura del pin, la interacción del lanzamiento utilizado, la interacción entre la posición del gancho y la altura del pin, la interacción entre el ángulo de lanzamiento y la altura del pin, y la triple interacción entre la posición del gancho, el ángulo del lanzamiento y la altura del pin. Las soluciones realizadas para prevenir estos errores o variabilidades, se implementaron herramientas de medición estandarizadas, así mejorar la precisión de recolección de datos, como es el caso de la grabación con el celular de la posición final del proyectil, así obtener datos con mayor precisión. El control de las condiciones ambientales también fue un factor, por ello se cerraron todas las ventanas con el fin de que el viento no afecte el resultado final del experimento.
Supuesta normalidad. Bueno, como se observa en el gráfico de probabilidad de residuos, los residuos obtenidos en el trabajo de investigación nos dan valores semejantes y nos da un valor de P del 0.06 y nos hace plantearnos dos hipótesis. La primera, la hipótesis alterna, que vendría a ser los residuos de las distancias alcanzadas en metros siguen una distribución normal. La segunda, la hipótesis alterna, vendría a ser los residuos de las distancias alcanzadas en metros de una pelotita de ping-pong no siguen una distribución normal. Es así que ser el valor P menor que alfa, que es 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, a un nivel de significancia del 5% existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y concluir que los residuos de las distancias alcanzadas en metros no siguen una distribución normal. Como se observa en el gráfico de caja, son los residuos versus la altura del pin, posición del gancho y ángulo de lanzamiento. Como le mencioné anteriormente, los residuos no siguen una distribución normal. Por eso se ha optado por utilizar el método de Levene, el cual nos da un valor de P de 0.8 y nos hace plantearnos las siguientes dos hipótesis. Hipótesis alternativa, la cual vendría a ser las varianzas de las distancias alcanzadas en metros por una pelotita de ping-pong son iguales en todos los tratamientos para cada factor. La hipótesis alternativa, las varianzas de las distancias alcanzadas en metros por una pelotita de ping-pong no son iguales en todos los tratamientos para cada factor. Es así, al ser el valor P 0.8 mayor que alfa 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, a un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para no rechazar la hipótesis nula y concluir que la varianza de las distancias alcanzadas en metros por una pelotita de ping-pong son iguales en todos los tratamientos para cada factor. Prueba de hipótesis. Hipótesis nula. Las distancias alcanzadas promedio obtenidas por el factor altura del pin son iguales. Hipótesis alternativa. Las distancias alcanzadas promedio obtenidas por el factor altura del pin no son iguales. Es así como el valor de P es 0 menor que el alfa, que es 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, a un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y concluir que las distancias alcanzadas promedio del factor altura del pin no son iguales. Prueba de hipótesis. Hipótesis nula. No existe efecto de interacción en los tratamientos del factor altura del pin y ángulo de lanzamiento. Hipótesis alternativa. Al menos existe una interacción entre los tratamientos del factor altura del pin y ángulo de lanzamiento. Conclusión, es así como el valor de P es 0 menor que alfa 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, a un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y concluir que al menos existe una integración entre los tratamientos del factor altura del pin y ángulo de lanzamiento. Prueba de hipótesis. Hipótesis nula. No existe efecto de interacción entre los tratamientos de los factores altura del pin, ángulo de lanzamiento y posición del gancho. Hipótesis alternativa. Al menos existe una interacción entre los tratamientos de los factores altura del pin, posición del gancho y ángulo de lanzamiento. Es así como el valor de P es 0 menor que alfa 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, a un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y concluir que al menos existe una interacción en los tratamientos de los factores altura del pin, posición del gancho y ángulo de lanzamiento. Explicaré de manera breve nuestro objetivo específico número 2. Como objetivo específico número 2 tenemos determinar el efecto de los factores de posición del gancho, ángulo de lanzamiento y altura del pin sobre la distancia alcanzada por nuestra pelota de ping pong. Primero, tenemos la altura del pin, que nos ayuda a determinar cuál de las alturas tiene un mayor efecto y cuál de las alturas tiene un menor efecto.
Esto se obtiene comparando cuál de los resultados se encuentra más cercano o lejanos al cero, como tenemos en la pantalla. En conclusión, llegamos como conclusión que el menor efecto es la altura del pin de 10 centímetros y la de mayor efecto es la altura del valor 0.77, que son 12 centímetros. Como ángulo de lanzamiento, llegamos a la conclusión de que el menor efecto es el ángulo de lanzamiento de 30 grados y el que tiene mayor efecto es el de 90 grados, recorriendo mayores metros la pelota. Y como posición de gancho, concluimos que el menor efecto es la posición de gancho de 17.5 grados y la de mayor efecto es la posición de gancho de 21.5. Gracias. Objetivo específico 3. Examinar la interacción entre los factores posición del gancho, ángulo de lanzamiento del pin, en la que la pelota de ping-pong alcanza una distancia determinada en centímetros. De la primera gráfica, altura del pin versus posición del gancho, la altura de pin de 14 centímetros junto con la posición del gancho de 19 centímetros obtuvo una mayor distancia alcanzada en comparación con las demás. En la segunda gráfica, altura del pin versus ángulo de lanzamiento, concluimos que la altura del pin de 14 centímetros y el ángulo de lanzamiento de 60 grados obtuvo una distancia alcanzada mucho mayor. Y por último, posición del gancho versus el ángulo de lanzamiento, concluimos que la posición del gancho de 21.5 centímetros y el ángulo de lanzamiento de 60 grados obtuvo una mayor distancia alcanzada. Objetivo específico número 4. Identificar las combinaciones óptimas de estos factores para maximizar la distancia de alcance de la pelota de ping-pong. La siguiente tabla de agrupación de los tratamientos del factor altura del pin proporciona la información necesaria para identificar un tratamiento óptimo para maximizar la distancia de alcance de la pelota de ping-pong, que en este caso sería la altura de 14 centímetros, ya que tiene la mayor media con un total de 6.23. En la siguiente tabla de agrupación de los tratamientos del factor ángulo de lanzamiento se proporciona la información necesaria para determinar el tratamiento óptimo para maximizar la distancia de alcance, que en este caso sería el ángulo de 60 grados. Además, se puede observar que la media es mucho mayor a comparación de los demás, por lo que es significativamente diferente. Por último, en la tabla de agrupación de los tratamientos del factor posición del gancho, se observa que un tratamiento óptimo para maximizar la distancia de alcance es la posición de 19.5 centímetros. Además, en la columna agrupación se observan 3 letras distintas, A, B y C, lo que indica que las distancias alcanzadas promedio son significativamente diferentes en cada posición de lanzamiento. Capítulo 4. Discusión de los resultados. La posición del gancho fue identificada como un factor significativo que afecta a la distancia alcanzada. Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre cada tratamiento del factor. Para el ángulo de tratamiento, también mostró ser un factor crítico, con el ángulo de 60 grados resultando en las mayores distancias promedio. Este resultado es consistente con la teoría de la trayectoria parabólica, donde un ángulo de lanzamiento cercano a 45 grados maximiza el alcance en condiciones ideales, pero factores prácticos pueden desplazar este valor óptimo. Interacciones entre factores. Se identificaron interacciones significativas entre los factores altura del pin y ángulo de lanzamiento, así como también entre la posición del gancho y ángulo de lanzamiento. Estas interacciones indican que la combinación de estos factores afectan de manera conjunta el rendimiento de la catapulta y no pueden ser optimizados de manera independiente. Consistencia. Los resultados obtenidos mostraron una alta consistencia a través de las repeticiones de los experimentos, lo que sugiere que el diseño experimental y los métodos de medición utilizados son robustos y confiables. La utilización del diseño factorial permitió una evaluación eficiente en cada efecto individual. Capítulo 5. Conclusiones. Se utilizó la tabla de análisis de varianza para determinar que la posición del gancho, el ángulo de lanzamiento y altura del pin tienen efectos significativos en la distancia alcanzada. Seguido a esto, se comprobó que las distancias promedio alcanzadas en cada uno de los factores han arrojado resultados diferentes, del mismo modo con las interacciones dobles y triples. Con esto se concluyó que no existe semejanza en las distancias promedios en ningún factor ni interacción. Por último, el experimento determinó que la posición del gancho, el ángulo de lanzamiento y altura del pin
son factores críticos que afectan la distancia alcanzada por la pelota de ping-pong. Las combinaciones óptimas para maximizar esta distancia se encontraron en la posición de gancho de 19.5 centímetros, ángulo de lanzamiento de 60 grados y una altura del pin de 14 centímetros.